La salud es noticia en este Canal El Tiempo. Anualmente cerca de 110.000 personas mueren por causa de la exposición al asbesto y se calcula que en Colombia 300 personas son víctimas precisamente de este mineral. Vamos a conocer un poco hoy en Canal El Tiempo, primero que todo, de qué se trata este mineral, por qué su exposición es tan peligrosa, y vamos a conocer también un testimonio de una de las personas que aquí en Colombia sufrió por causa de la exposición al asbesto un cáncer de pulmón. Bueno, bienvenidos. Andrés Hoyos, director del movimiento No Más Asbesto en Colombia, y bienvenida Cecilia, esposa de una de las víctimas por esta causa. Empecemos explicando un poco qué es el asbesto, por qué es tan peligroso para la salud. Bueno, el asbesto es un mineral cancerígeno extraído de las minas. Casualmente en 56 países del mundo industrializados está prohibido. De estos 56 países industrializados, Perú recientemente acabó de acoger este convenio. El asbesto hace presencia en múltiples aplicaciones industriales, en tejas, pastillas para frenos, en pinturas, en estufos, incluso en algunos cartones, en implementos antiflama para los bomberos, para pilotos de Fórmula 1, para algunos términos que resistan el calor grandemente. Entonces, pues más allá de todos estos peligros, estas problemáticas, estas alertas, estamos muy preocupados porque mientras todo el mundo lo prohíbe, en Colombia lo están fomentando con la apertura de una nueva mina en el departamento de Antioquia. ¿Cuáles son las enfermedades que puede causar la exposición al asbesto? Hay 4 tipos de enfermedades. Está inflamación de la pleura, hay algunos impedimentos respiratorios y el mesotelioma y también la asbestosis. El más grave es el mesotelioma, que es el cáncer producido por el asbesto. Cecilia, su esposo Luis Alfonso Mayorga no estuvo trabajando directamente con el asbesto, no tuvo contacto directo con el asbesto, fue hijo de una persona que trabajó en una de las minas de asbesto. Entonces, ¿cómo contrae esta enfermedad? ¿Por qué podríamos decir que fue causa del asbesto que él sufriera de un mesotelioma que finalmente lo llevó a la muerte? Así es, María José. Mi esposo era ingeniero de sistemas, de tal manera que nunca tuvo contacto directo con el asbesto, se puede pensar en una primera instancia. Lo que ocurre es que su padre fue funcionario de Eternit y trabajó durante 10 años en esta empresa. Estamos hablando hace 40 años, él llevaba sus overoles a lavarlos a la casa, su mamá al lavarlos los sacudía y estas partículas quedaban suspendidas en el aire. Los niños estaban pequeños, empezaron a jugar con estas partículas creyendo que se trataba de nieve. En su inocencia, a su edad, ingenuamente pensaban que estaba nevando, felices jugaban y se estuvieron exponiendo a estas partículas letales. Esto desafortunadamente se enquista, entra por la vía respiratoria, se enquista en la pleura del pulmón, entra en un periodo de latencia de aproximadamente 30 a 40 años y viene a desarrollarse posteriormente como un mesotelioma o cáncer de pulmón. ¿Cuál fue el procedimiento médico que tuvo que pasar él finalmente pues, en esta enfermedad que le causa el asbesto? Fue un largo proceso, muy difícil, porque empieza con un dolor en pulmón, se le hacen 2 cirugías de pulmón, de corticación pulmonar. Los médicos nunca pensaron que se tratase de una asbestosis, de un mesotelioma, porque como no había estado expuesto y las patologías salían negativas para este tipo de cáncer, entonces fueron diagnosticando otras enfermedades. Se definió que era tuberculosis, posteriormente que una paquipleuritis, después que una enfermedad del colágeno, y finalmente cuando logran determinarlo a través de una biopsia, pues ya era tarde. Él duró 3 años enfermo, de los cuales en el último año es en donde se viene a diagnosticar, pero desafortunadamente la enfermedad ya estaba avanzada en un 90%, y a pesar de todos los esfuerzos con quimioterapia, radioterapias, fue imposible lograr eliminar esta enfermedad de su cuerpo. Andrés, con los casos que ustedes conocen, ¿hay alguna posibilidad de que el asbesto, es decir, se pueda revertir el efecto que tiene el asbesto en el cuerpo? Bueno, María José, indudablemente no existe ninguna posibilidad cuando se detecta un mesotelioma de que el asbesto, de que tenga algún proceso reversible este cáncer como tal. Es evidentemente mortal, médicamente comprobado, lo dice la Organización Internacional del Trabajo, lo dice la Organización Mundial de la Salud. Nuestra preocupación inicial y la más latente a partir de la campaña No Más Asbesto es que estas empresas que trabajan con esta fibra y que tienen la capacidad de producir sin ella también, como lo hacen en Europa, como lo hacen en Estados Unidos, como lo hacen en otras partes del mundo, porque aquí en Colombia sí nos están envenenando con este mineral, porque aquí en Colombia somos una presa fácil
para que víctimas como Cecilia, que en este momento es una víctima porque no está enferma, pero se murió su suegro, se murió su esposo, sus 2 hijos quedaron desamparados, sencillamente no tengan una respuesta y sea algo indolente de parte de estas empresas que no les interesa lo que está pasando y que tristemente priman un afán comercial versus los casos que evidentemente y médicamente estamos trayendo y estamos dando a conocer al gobierno nacional, a las entidades adscritas, a las autoridades, para que vean que realmente es una problemática fundamentada, una problemática real. Nada de esto es inventado, nada de esto tiene afanes comerciales. Cecilia, ¿han tenido algún procedimiento legal, han hecho algún seguimiento legal, alguna denuncia para poder ser tal vez resarcidos en este daño que ustedes han sufrido en su familia, como lo decía Andrés? Desafortunadamente, María José, ninguno hemos recibido ningún respaldo de ninguna entidad. Es más, yo a Eternit llamé, tan pronto me enteré del diagnóstico de mi esposo, hablé con el jefe o la persona de salud ocupacional para informarles que hiciéramos campañas preventivas para prevenir, para que el caso de lo que pasó con mi esposo no se den otras víctimas. Vamos a hacer unas campañas preventivas con personas que trabajaron en esa época y quizás estén en la misma situación, alertar a médicos que sepan que no porque una persona no estuvo expuesta directamente no puede haberse afectada. Sin embargo, pasó así, nunca recibí una llamada, no he recibido ninguna respuesta ni acompañamiento de ninguna empresa. Andrés, con respecto a estos casos, usted conoce ya el caso de Cecilia, conocerá algunos otros casos, y las personas tal vez que estén viéndonos tengan casos similares, tengan por lo menos la duda de que el asbesto puede ser la causa de una enfermedad, ¿dónde se pueden comunicar, dónde pueden obtener más información para recibir una guía por parte de ustedes? María, hay algo muy importante. El convenio 162 de la Organización Internacional del Trabajo indica que mientras exista en un país la posibilidad de sustituir el asbesto, este debe prohibirse. En Colombia existen sustitutos. En Colombia incluso las empresas que trabajan con asbesto tienen productos sin asbesto. A través de nuestra página www.nomasasbesto.com o el correo electrónico nomasasbesto@yahoo.com pueden hacernos todas las denuncias, pueden hacernos todas las preguntas y sugerencias, pueden hacernos llegar sus comentarios, al igual que Cecilia, que llegó a través de esta página, contarnos el tema y nosotros desde estas instancias, desde nuestro movimiento, solicitarle al gobierno nacional, solicitarle a abogados prestigiosos, solicitarle a la gente y a las autoridades que estén interesadas en este tema y en defender estas vidas y la gente que queda a través de estos temas victimarios como tal, que se comuniquen con nosotros. Estamos plenamente agradecidos con cualquier ayuda, con cualquier respaldo de la empresa privada, de las personas naturales, de los profesionales legislativos, médicos, incluso de los medios de comunicación que como ustedes nos han ayudado mucho en esta causa, podamos acoger y no dejar a víctimas como Cecilia y sus hijos en un limbo sin saber qué hacer y sin saber cómo proceder. Bueno, Andrés y Cecilia, muchas gracias por acompañarnos en Canal El Tiempo, por hablarnos de este tema que tal vez es bastante desconocido para los televidentes, pero hay que tener en cuenta que son aproximadamente 300 las personas que mueren en Colombia por causa de la exposición a las Muchas gracias a ti, María. Gracias, María José. Quisiera aprovechar este espacio para hacer un llamado de atención a las entidades gubernamentales, a las entidades responsables de reglamentar el asbesto en Colombia. Realmente la exposición al asbesto es completamente letal. Somos víctimas. Mi esposo, siendo un ingeniero de sistemas, ha partido hace 28 días al presencia de Dios por causa del asbesto. No queremos que haya más víctimas en Colombia. Por favor, entidades gubernamentales, no permitan que continúe esta mina de campamento en Antioquia, estas empresas que a costa de enriquecerse parten vidas, parten familias. Y quisiera agradecerle a Andrés Hoyos, director de la campaña No Más Asbesto, que ha tenido un acompañamiento desde que se enteró de nuestro caso, ha estado con nosotros, acompañó a Luis en sus últimos momentos. Muchas gracias. Y al Canal del Tiempo también muchas gracias por escucharnos. Y ojalá esto sirva para que no haya más víctimas del asbesto. Gracias, Cecilia, también por traernos su testimonio y tal vez pueda ser una luz para todas aquellas personas que han estado expuestas al asbesto y han estado o están pasando por esta situación. Muchas gracias. Ustedes los invitamos a continuar con toda la programación de Canal El Tiempo, porque usted elige quién le cuenta las noticias.